Hoy tendremos el tema Defensa Fiscal ante la Reforma 2022, el cual será impartido por la doctora Patricia López López, quien es doctora en Derecho por la Universidad Panamericana, aprobada con mención honorífica. Aptitud en el examen de suficiencia de investigación de doctorado en Derecho Tributario en la Universidad de Salamanca, España. Especialidad de Derecho Tributario Internacional. Estudios concluidos de doctorado en Derecho Tributario en periodo de docencia, así como en especialización de Derecho Tributario. Todo ello realizado en la Universidad de Salamanca, España. La doctora Patricia López López ha destacado impartiendo clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Panamericana, Universidad Anáhuac, Instituto de Especialización para Ejecutivos, solo por mencionar algunas. Expositora del primer y segundo diplomado en impuestos indirectos, contribuciones locales y contribuciones al comercio exterior de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal AC. Reformas fiscales en la división de la Universidad Continua de la Facultad de Derecho y de diversos cursos en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, realizados por la UNAM. Coautora de diversos libros, entre los que destacan Derecho de los Contribuyentes, Medios alternativos de solución de controversias en materia fiscal, mitos fiscales, aplicación contable legal, entre otros. Autora de varias publicaciones en revistas como Consultorio Fiscal, Revista Universo de Capital Humano, Revista Praxis de la Justicia Fiscal y Administrativa. En este momento queda con ustedes la doctora Patricia López López, a quien le pido un cálido aplauso. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, es la primera vez que estoy aquí en el caso de API, pero no lejana a Oaxaca. Es un estado en el que tengo mucha familiaridad. En años normales, diría yo, estoy aquí 3 o 4 veces en periodos de 3 o 4 fines de semana, por lo tanto siempre es un gusto, ¿verdad? Y también asesoro algunos casos de municipios. Este año tuve la participación para una modificación alumbrado público en uno de los municipios, que me dio mucho gusto ya ver publicada la reforma en el periódico oficial del gobierno del estado, ¿verdad? Y por lo tanto siempre tengo una referencia particular por esta entidad federativa y por lo tanto me da mucho gusto. Agradezco desde luego a Magic, a el MRCI, ¿verdad? Que me hacen el honor de invitarme y bueno, en esta ocasión estoy con ustedes para hablar de defensa fiscal. ¿Qué vamos a ver dentro del curso? Es una presentación bastante amplia, entonces tenemos que estar abiertos justamente a ver un contenido temático amplio, pese a que no es una reforma, como ahí lo tenemos, la publicada el pasado 12 de noviembre de 2021 en edición vespertina. Esta administración del titular del Ejecutivo Federal nos ha sorprendido con que grandes de las medidas que ha tomado las hemos visto, inclusive por la premura que instruye al aparato administrativo del Estado en versiones vespertinas. Así nos pasó con la creación de la Agencia Nacional Aduanera y algunas otras medidas que ha venido tomando, ¿verdad? Y nos toman por sorpresa quizá en edición vespertina. Pues justamente la reforma fiscal para el ejercicio fiscal 2022 fue publicada en edición vespertina del 12 de noviembre por aquel decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones que son las que nos tienen hoy aquí. El efecto no solamente está en el Código Fiscal de la Federación, ¿verdad? O en las leyes sustantivas que nosotros conocemos. Hace poco leí un artículo por un constitucionalista consagrado, que no sería propio de nuestras materias y de nuestro estudio, pero con una reflexión muy importante. Saber si el amparo, con los efectos que nos tuvo acostumbrados hace muchos años, regresará o no regresará. ¿Por qué razón? Más adelante vamos a ver una reflexión final cuando terminemos la posibilidad de los medios de defensa, ¿qué tanto es viable? Este constitucionalista muy afamado, Antonio Cuellar Estefan, hijo de un gran constitucionalista, don Antonio Cuellar Salas, establece, y seguramente lo han de haber consultado por muchos temas jurídicos, fiscales, si estaba en posibilidad realmente de
plantearse medios de defensa a través del amparo, jugando con los dos conceptos que ya conocemos, sea leyes autoaplicativas o heteroaplicativas. Y la reflexión que hace Cuellar Estefan, publicada en El Financiero, es justamente en el sentido de que pese a que está alejado del tema fiscal, pero de raigambre constitucionalista, cuando le hicieron los planteamientos a finales de diciembre del gran cambio, por ejemplo, en esa evolución que hemos venido teniendo en el régimen simplificado para este año, ¿verdad? El famoso reciclo de confianza, que él advertía desde esa perspectiva ajeno que era un cambio, que era un gran paradigma de cambio para los sujetos destinatarios de la norma. Pero tan bueno era que a partir de que se pasara de un peso hacia un tratamiento diferente, ya se volvería injusto. Y por lo tanto dice, desde luego, que sería un elemento de plantear constitucionalidad, pero después de razonar ello dice: el gobierno federal requiere cada vez más recursos para cumplir sus obras sociales y los programas que tiene a cargo. Para ello, lo que ha hecho es tratar de proteger ciertos casos, pero por otro, disminuye, ¿verdad?, ciertos elementos. En el caso del presupuesto, disminuye fideicomisos, pero por otro lado, ¿verdad?, requiere mayores recursos. No se ha enfocado la política del actual titular del Ejecutivo a mayores aumentos en tasas ni a creaciones de impuestos. Por lo tanto, él dice, y me gusta mucho la palabra con la que la diseñó, pese a que no es tributarista, de lo que se ocupó este año legisladores de arquitectura fiscal. ¿Qué le llama él arquitectura fiscal, no siendo fiscalista? Al rediseño de las figuras y sobre todo el encauzamiento a un elemento importante que es el diente que le pone a las facultades de comprobación y a cerrar todos aquellos escollos que durante muchos años los sujetos destinatarios de la norma se han valido. Por lo tanto dice, pues ya no le importa tanto, ¿verdad?, siguiendo sus promesas de campaña, porque eso es lo que ha venido ratificando momento a momento: no aumento de tasas, no más impuestos y sí un rediseño de la arquitectura fiscal. Las figuras son exacerbadamente, ¿verdad?, agresivas por cuanto estamos y vamos a ver el diseño. Obviamente no traje todas porque hay hasta por sectores, ¿verdad? Últimamente me consultan mucho el sector de hidrocarburos y en hidrocarburos vamos a ver un gran ejemplo que choca con el concepto de la ley, el reglamento de la ley de hidrocarburos. Solo para muestra un botón. Pero como ese puede haber muchísimos otros casos que impacten desde luego los conceptos que por sectores puedan estar afectados. Entonces tomamos como punto de partida el decreto con efectos de vigencia a partir del 1 de enero del 2022. Temas a considerar. Los escogí con bastante especificidad porque son muchos. Algunos fueron atemperados por los efectos de la resolución miscelánea. Hay otros, como el nuevo régimen simplificado de confianza en personas morales, tratándose de los anticipos que se den a socios en sociedades civiles y asociaciones civiles, que vamos a ver que se esperaba con gran expectativa la resolución miscelánea para ver si los efectos se atemperaban o no. Pero por otro lado, también estaba el ombudsman del contribuyente, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que vamos a ver que incitó en el ejercicio de sus facultades a el Servicio de Administración Tributaria para hacerle el cuestionamiento si iba a considerar o no más de los casos a que se refiere el 208 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que después en el avance, digamos, de los días, ya hacia la primera semana de enero, segunda, en voz de un subprocurador de la PRODECON, del contador Gómez Garfias, hacen públicamente la respuesta del Servicio de Administración Tributaria, la cual es tajante a decir que no iban a considerar más deducciones que las que no estuvieran previstas en el caso del 208. Lo mismo vamos
a ver en el caso de enajenación de acciones entre residentes en el extranjero para efectos de impuestos sobre la renta, un tratamiento también muy severo que desconoce las particularidades específicas del gran público inversionista en el caso del mercado de valores. Entonces, hay muchas reformas que trastocan elementos fundamentales de la aplicación de la norma, que solamente es, como dijo Cuellar Estefan en el artículo publicado en El Financiero, es solamente rediseño de arquitectura fiscal, pero que da la posibilidad para acudir a medios de defensa, con un elemento que nos hace tener presente así como una especie de freno de decir, esperemos que la Suprema Corte resucite, utiliza también esa palabra, el amparo con los efectos fiscales, porque de no hacerse será como la presentación que tuvo el ministro el que provenía del Servicio de Administración Tributaria, ahorita se me fue, ¿verdad? Cuando fue para la reforma 2013, en 2014, a Procopio en Estados Unidos, ¿verdad? Que siempre se hace justamente una Bienal México-Estados Unidos, en la cual el ministro se pronunció en el sentido de que ya no iba a haber las grandes declaratorias de inconstitucionalidad a las que la Corte nos tenía acostumbrados. Y que lo que se iba a cuidar a partir de ese momento era la aplicación de los actos, y por lo tanto, si se iba a cuidar aplicación de los actos, justamente el camino era la legalidad y nunca la constitucionalidad. Entonces sí tenemos que tener presente ello, que aunque el camino que pensamos ipso facto será dirigido hacia la materia del amparo con las dos características de leyes auto y hetero, no necesariamente lo tenemos que tener en la mente, porque justamente la Corte desde aquella reforma publicada el 9 de diciembre de 2013, la dirigía ya en aquel pronunciamiento que hizo el ministro, ¿verdad?, a decir que no se iba a considerar las grandes declaratorias a que nos tenía acostumbrados la Suprema Corte, y que por lo tanto el cuidado que se iba a tener de tutela pues era la aplicación de los actos vía legalidad. Creo que si somos conscientes de ello, también tenemos que tener los dos escenarios para saber y ponderar hacia dónde tenemos que ir en una dirección de impugnación. Bueno, los temas que vamos a ir viendo son modificación al artículo 28, fracción 27, en las reglas de capitalización delgada, que le pega al sector eléctrico, la enajenación de acciones entre residentes en el extranjero, el régimen simplificado de confianza, que ya lo he comentado, la facultad de las autoridades fiscales cuando se rechace la solicitud de firma electrónica avanzada, caso del socio accionista tenga el control efectivo de la sociedad. El caso del procedimiento administrativo de ejecución con posibilidad de embargo de bienes vía electrónica y notificación vía buzón tributario, el límite de tiempo para alcanzar acuerdo conclusivo con una temporalidad de 12 meses, la cancelación de los CFDIs, las actividades no objeto dentro del factor de acreditamiento del propio impuesto, ojo con esta, por eso le puse consideración a reconocimiento evolutivo de la figura, y otros temas que están en el tintero, como es carta aporte, ¿verdad?, que hoy todo el mundo la sufre, ¿verdad? Hasta la semana pasada iban 8 amparos, ¿verdad?, presentados por empresas importantes, y exceso a lo establecido en reforma fiscal versus resolución miscelánea, caso que comenté en el sector de hidrocarburos. Bueno. Empezamos con la modificación al artículo 28, fracción 27, en tema de reglas de capitalización delgada. Para el ejercicio fiscal 2021, ¿verdad?, la capitalización delgada no afectaba el tema de la deducibilidad de los intereses que provinieran de deudas para construcción, operación, mantenimiento de infraestructura productiva vinculado con áreas, ojo, estratégicas para el país o para la generación de energía eléctrica. Era la forma en la cual había venido desarrollando, ¿verdad?, inclusive este sector, la aplicación, pese, ¿verdad?, a que pudiera o no pensarse si realmente estaba considerada o no, por cuanto que afectara la deducibilidad de los intereses. Sin embargo, aquí dice, ¿verdad?, no afectarán. Me adelanto un poquito a la exposición de motivos de la reforma. En la exposición de motivos, este párrafo es el más importante y el que deja justamente determinada la orientación que el legislador persigue para esta reforma. Y me adelanto, ¿por qué? Porque reconoce
¿verdad? Aquí, que nunca habían estado en condiciones de deducir intereses devengados con motivo de deudas contraídas con sus partes relacionadas residentes en el extranjero. Y trae una palabra que inclusive no se usa ya.